Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es José Eduardo Rodríguez, soy uno de los socios de la compañía AT Group. Soy ingeniero mecánico de formación, posgrado en confiabilidad y certificado CMRP y PMP. Y bueno, casi toda mi carrera profesional involucrado con el tema del mantenimiento, reparaciones mayores, confiabilidad, gestión de activos. Y bueno, el día de hoy, gracias por participar en el webinar y compartir con nosotros este espacio. Al final responderemos las preguntas, las que no alcancemos a responder, con mucho gusto las atendemos con un correo o buscamos la manera de dar la respuesta. La presentación la vamos a compartir, haremos un resumen. Hay algunas imágenes, digamos, que son confidenciales y no las puedo entregar, sino que entregamos un resumen que es casi todo el contenido que vamos a estar viendo. Y a través de Ascien se los hacemos llegar. Bueno, nuevamente muchas gracias por su tiempo y por su interés y bueno, vamos a empezar en aras del tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de metrología 3D, mecanizado en sitio, algunos lineamientos para hacer la inspección y para validar las tolerancias dependiendo del proceso del que estemos hablando. Y algunos casos prácticos. Entonces, bueno, iniciemos. Entonces, vamos a ver tres conceptos aquí, ¿no? Tres fundamentos. Vamos a ver dos secciones de fundamentos. La primera de metrología, la segunda de mecanizado en sitio y al final vamos a estar viendo todo lo relacionado con las normativas y las tolerancias y lo que ahí se abarca, digamos, se incluye. Entonces, bueno, empecemos por metrología. Metrología, revisando el concepto básico, como muchos seguramente ya lo conocemos, básicamente es una ciencia que estudia las magnitudes con el objeto de normalizar y normalizar los procesos asociados a su medición, per se, ¿no? A su captura y todos los procesos asociados en ella. Generalmente la metrología es un tema de control gubernamental. Cada país tiene un instituto que se encarga de velar los estándares y las metrologías y a su vez este instituto de nivel nacional está inscrito en el Sistema Internacional de Metrología. Entonces, bueno, la metrología es una ciencia que estudia lo relacionado a las magnitudes, precisión, exactitud, incertidumbre, procesos, equipos, herramientas. Cuando hablamos de la metrología 3D, nos estamos refiriendo al área de la metrología asociada al estudio de las magnitudes dimensionadas, medidas desde tres ejes, es decir, en el espacio, donde a través de procesos de trabajo y tecnología de punta, logramos obtener el valor de la magnitud dimensional, que aquí es donde se diferencia, digamos, en los niveles de exactitud, precisión e incertidumbre requeridos, según sea el caso. Pues. No todos los casos tienen igualdad de exactitud, precisión y tolerancia de incertidumbre. ¿Cómo clasificamos nosotros internamente la metrología? Bueno, tenemos una breve taxonomía que nos ayuda a hacer desde el concepto general hasta las aplicaciones en particular. Entonces las tenemos clasificadas en las tecnologías que son por sin contacto y las tecnologías que son por contacto. Cuando decimos sin contacto o con o no o por, Ingeniero José, se nos fue la voz. Ingeniero José, una luz o el rebote. ingeniero ¿Sí? José, discúlpeme, antes de finalizar el anterior slide, se nos perdimos su audio. Caramba. Lo repetimos. La parte final, ingeniero, por favor. Listo, sí. Cuando estábamos hablando de metrología 3D, vamos a repasar aquí un poquito. Básicamente es el área de metrología que se encarga de estudiar, que abarca todo lo relacionado con magnitudes dimensionales, pero abordadas desde tres puntos, ¿no? Desde tres ejes, perdón, en el espacio. Este valor dimensional, evidentemente, apoyado en procesos de trabajo y es posible a través de los procesos de trabajo y la tecnología de punta que hoy día tenemos disponible. Estos valores de magnitudes dimensionales
son controlados para dar respuesta a la exactitud, precisión e incertidumbre requerida para cada caso. Entonces, bueno, repasemos nuevamente ahora las familias, ¿no? Cómo hemos clasificado las tecnologías para metrología 3D. Las tenemos por sin contacto o por contacto. La sin contacto se encuentra el escáner de alta precisión y el escáner de alto volumen. Y por contacto tenemos brazos articulados, mesas coordenadas y láser tracker. Entonces, bueno, veamos unas fotos para tener una idea de cuáles son cada una, ¿no? Dentro de la parte de escáner de alto volumen, bueno, tenemos los escáneres utilizados para capturar nubes de puntos en altos volúmenes de geometrías a distancias de 100, 200, 300 metros, con precisiones que ya están rondando el milímetro. En el caso de los escáneres sin contacto, tenemos dos tipos de equipos. El escáner per se sin contacto, que es el que vemos aquí a la derecha, que es de muy alta precisión, pero su rango de emisión no es tan grande. Estamos hablando de 2, 3 metros volumétrico, y la fotogravimetría, que también es otra modalidad de captura de imágenes que nos permite obtener mediciones también de alta precisión en un rango posiblemente de 20, 30 metros. ¿Sí? Cuando abordamos la tecnología por contacto, es decir, donde el equipo de alguna manera tiene contacto físico con el espécimen o con la pieza, bueno, tenemos los brazos articulados, que lo vemos aquí a la derecha, las mesas de coordenadas, que las vemos en el centro, y el láser tracker, que es el que vemos aquí a la izquierda. Las limitaciones, o digamos, la principal limitación que tiene el brazo de coordenadas es su rango, ¿no? Básicamente lo que mecánicamente él puede abarcar con su brazo, que normalmente es 2 o 3 metros. En el caso de las mesas de coordenadas, igual, es el volumen que se pueda describir internamente dentro de sus bastidores y sus áreas de medición, digamos. En el pasado, antes de que existieran los láser tracker, por ejemplo, existían mesas de coordenadas que podían alcanzar el tamaño de un galpón de una nave, por ejemplo, los que se utilizaban en la industria aeronáutica, cuando necesitaban hacer los controles dimensionales de los cuerpos de los aviones o de los elementos de los aviones, que eran de gran tamaño. Estas limitaciones fueron las que dieron origen a la necesidad que atendió el láser tracker, ¿no? Que es una tecnología que ya tiene cerca de 15 o 20 años desarrollada, pero quizás en los últimos 5 o 6 años es donde se ha venido, llamamos, democratizando, porque la tecnología se ha permitido no ser tan costosa su adquisición, y además los softwares se han ido abriendo, los accesos a las capacitaciones también se han ido flexibilizando. ¿Ok? Seguimos. Entonces, dentro de todo proceso de medición, existen 6 pasos o 6 principios, 6 elementos. Y estos principios y elementos tomámosla por referencia la guía que publica el Instituto Nacional de Metrología del Reino Unido, ¿no? Entonces, estos procesos de medición tenemos mediciones correctas, herramientas, talentos, revisión regular, consistencia y procedimientos correctos. Dentro de mediciones correctas vemos todo esto relacionado a qué es lo que queremos medir. Queremos medir presión, queremos medir temperatura, queremos medir dimensiones o longitudes. Las herramientas, bueno, por supuesto, saber con qué cuál es el instrumento de medición. El talento humano es qué requerimientos de capacitación y certificación tienen las personas involucradas en el proceso de medición. La revisión regular es, digamos, una evaluación por un tercero que valida nuestro proceso. Consistencia demostrable, cuando hacemos el análisis estadístico de todas nuestras mediciones, estén dentro de una variabilidad aceptable. Y bueno, el procedimiento, que no es más que escribir lo que hacemos y hacer lo que está escrito, ¿verdad? Poner allí cada uno de los elementos que hacen que ese sistema esté en control. Ahora bien, dentro de los diferentes procesos de medición, quizás donde tenemos mayores abanicos de opciones o donde hay mayor cambio es en la herramienta, ¿verdad? Porque si voy a medir presión, entonces un manómetro; si voy a medir temperatura, es una termocupla o un termómetro; si voy a medir una longitud, entonces puede ser un micrómetro, una cinta métrica o una mesa de coordenadas. Entonces, la herramienta es quizás el punto donde tenemos mayor variabilidad dentro del proceso de medición. Entonces, cuando tratamos de cerrar ese cono o ese embudo del control dimensional o de las
de las mediciones de magnitudes dimensionales en el ámbito industrial, ¿en qué orden de magnitud estamos midiendo y qué nivel de incertidumbre o nivel de precisión estamos manejando? Bueno, por lo general, si estamos en el rango entre 1 y 10 metros, las tolerancias típicas varían por cada fabricante, por cada aplicación, alrededor de la décima, ¿no? De la décima de milímetro, 4 milésimas de pulgada. Estamos por allí. Cuando las magnitudes van en el rango entre 10 metros y 100 metros, las precisiones exigidas rondan el milímetro. Entonces, digamos, esos son los dos grandes bloques de precisión que observamos en el ámbito industrial cuando hablamos de controles dimensionales, de características de forma o de posición. Ahora bien, si ya conocemos el nivel de precisión o incertidumbre y ya conocemos el rango, entonces este mismo instituto de metrología da una carta, una referencia. Dice, bueno, ok, cuando estés midiendo cosas de tamaño no tan grande, quizás puedes utilizar micrómetros, vernier, si la precisión es tan alta, reglas o inclusive inspecciones visuales. Todo va a depender del nivel de precisión o incertidumbre requerido. Ahora, cuando nos vamos a los rangos, yo llamo complicados, los rangos los que no son fáciles de manejar. Porque digamos, cuando tengo que medir cosas que miden 2 metros, 3 metros, un micrómetro es algo prácticamente inmanejable. La incertidumbre es más de la manipulación que del instrumento per se. Y bueno, tiene ciertas limitaciones. Con un micrómetro a lo mejor puedo hacer inspecciones de forma, más no de posición. No puedo alinear con un micrómetro, ¿verdad? Entonces, bueno, en la lámina anterior vemos que el láser tracker pasa a ser una herramienta dentro de toda la rama de metrología 3D que nos brinda, nos da respuesta quizás en muchos de nuestros requerimientos, porque se maneja bien en el rango entre 1 y 100 metros, con precisiones que pueden ir desde la micra, bueno, desde la centésima hasta el milímetro. Ahora bien, antes lo que no era posible cubrir con un láser tracker se trataba de hacer con una estación total, ¿verdad? Incluso hoy día tenemos estaciones totales que nos pueden alcanzar precisiones cerca del milímetro, 2 milímetros, inclusive un poquito menos del milímetro. Pero ¿cuál es el principal problema que tenemos con la estación total? Existe una empresa que se llama New River Kinetics, que elabora un software de metrología muy utilizado en el ámbito industrial para todo lo que tiene que ver con alineaciones industriales, controles dimensionales, alineaciones de todo tipo, no nada más de estos. Entonces, ellos agarraron, es un software que no está casado con ningún fabricante de equipos, es decir, se puede conectar con una estación total si es de última generación, se puede conectar con un laser tracker API, Leica o Faro, es independiente al fabricante. Ellos hicieron un estudio donde colectaron una cantidad de mediciones sobre un espécimen controlado y las líneas, los puntos verdes, los representa la variabilidad de la medición con una estación total y los puntos anaranjados, la variabilidad con un láser tracker. Entonces es allí donde vemos cuál es el riesgo que se asume cuando se trata de hacer una medición de alta precisión con una estación total. No es un tema del operario, no es un tema, es algo asociado a la capacidad per se del equipo. Entonces, bueno, esto quizás es información importante, porque, bueno, al final del día se traduce en retrabajos, en pérdidas de tiempo, en pérdidas de oportunidad de producción, y en fin, en muchas cosas. Entonces, un laser tracker es un sistema portátil de medición por coordenadas de muy alta precisión que en su rango más pequeño alcanza las 9 micras, en su rango más extenso todavía no llega a la décima de milímetro. Está conformado por un cabezal, un sistema de control, un trípode o cualquier otro accesorio que sirva para fijarlo, un tooling kit y una esfera de medición que es donde el láser es recibido. Y esto se conecta a un software de metrología que hay varios en el mercado. Entonces, aquí les muestro las imágenes donde a la mano izquierda pueden ver el láser tracker montado sobre su trípode. Aquí abajo a la izquierda de su pantalla tienen el sistema de control o el MCU y bueno, el cable y el cabezal. Aquí el equipo está reflejando, no sé si logran ver un punto rojo que se ve allá
que tiene el operario, donde se refleja el haz y rebota. Y luego, a mano derecha, ese punto que está sosteniendo el operario es la esfera, es el SMR. Y luego, a su mano derecha, tienen los diferentes accesorios. Entonces, una vez que el equipo ha registrado los dos ángulos, que son el giro horizontal y el giro vertical, y la distancia absoluta, que es la que mide con el reflejo de la esfera, obtiene la información necesaria para calcular la coordenada en el espacio. Entonces, a partir de la coordenada en el espacio, un punto es un punto, 2 puntos son una línea, 3 puntos son un plano. Digamos, esos son los principios que rigen toda la geometría que se va construyendo a partir de la medición en campo. El equipo funciona con 2 modalidades: modo punto a punto y modo escáner. Entonces, bueno, aquí vamos a ver rápidamente cómo sería la medición punto a punto. Que no. Bueno, los dejamos al final los videos para ver si los podemos ver, pero básicamente la diferencia de punto a punto es que se captura un punto, se registra, el operario se va moviendo y va capturando así cada uno de los puntos que necesita para construir la entidad geométrica, si es un círculo, si es un plano, si es un cilindro. Y el modo escáner es un escáner por contacto, donde la esfera va palpando la superficie y va automáticamente registrando cada punto. Entonces, bueno, ya vimos metrología 3D, los equipos y el equipo que se adapta más a los requerimientos de campo industriales, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del mecanizado en sitio. Entonces, bueno, el mecanizado es un proceso de manufactura, un proceso de fabricación que consiste en remover material, bien sea por operaciones de desprendimiento de viruta o por operaciones de abrasión. Entonces, utilizando este concepto, entonces tenemos el mecanizado en sitio. Entonces, es lo mismo que el mecanizado tradicional, lo único es que las máquinas herramientas son portátiles. En vez de llevar la pieza a un taller, a un centro de manufactura, lo que hacemos es llevar la máquina herramienta al sitio, ¿no? Esto es bueno porque hay condiciones donde es más rentable hacer el mecanizado en sitio que tratar de desmontar, desarmar, llevar a un taller y viceversa, ¿verdad? Entonces, digamos que es todo una relación costo-beneficio entre la disponibilidad y el costo de la reparación. Igualmente, están clasificados por arranque de viruta o por abrasión. Entonces, a continuación vamos a ver un poquito. Aquí yo les voy a dejar estas láminas como concepto, pero lo vamos a ver rápidamente. Pues la abrasión básicamente es cuando utilizo una banda, una piedra o un disco con material abrasivo incrustado que nos permite obtener muy buen nivel de precisión en el mecanizado y controlable, pues es bastante manejable. La desventaja es que, bueno, debido a que la cantidad de material que se desprende es poco, bueno, lleva más tiempo. El otro caso, que es el caso de la otra rama, que es el de desprendimiento de viruta, bueno, es el método tradicional que hemos visto, donde se utilizan cuchillas de acero rápido en algunos casos o insertos de material impregnado, donde la operación se trata de clasificar en desbaste y acabado. El desbaste cuando hacemos el desprendimiento grueso del material y el acabado ya cuando estamos cerca de buscar las medidas que tenemos en la especificación. Ahora bien, cuando vemos la familia del mecanizado en sitio por abrasión que tenemos, bueno, tenemos piedra o disco y banda. Piedra o disco, básicamente, lo vemos aquí a la izquierda, perdón, disco y banda, piedra y banda, disculpen. Es cuando tenemos una banda abrasiva montada sobre una cola de Milano y, bueno, podemos controlar el avance en el eje X y el corte en el eje Y. Aquí abajo a la izquierda tenemos, por ejemplo, una banda abrasiva montada de forma portátil en un horno de cemento o de cal. Típicamente son las aplicaciones. El disco, bueno, es parecido a lo que vemos en los discos de Merrill, en las muelas, donde el disco se instala sobre, puede ser una fresa en este caso, donde tengamos por lo menos un usillo que nos dé la velocidad necesaria para aprovechar sus beneficios. Cuando estamos viendo la otra familia, que es el de desprendimiento de viruta, entonces, bueno, empezamos a ver las máquinas tradicionales, ¿no? Torno, fresa y barrenadora o
proceso de barrenado. Los tornos portátiles están clasificados en su mayoría por montaje, dependiendo de cómo es su instalación. Entonces tenemos montaje interno, montaje externo, sobre eje. Para la fresa tenemos en 2 ejes, en 3 ejes y en 3 ejes con desplazamiento circunferencial. Y tenemos el boring bar. Ok, así. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Para el torno de montaje interno puede ser sobre 3 cuñas, como lo vemos acá. Este se monta sobre la tubería, o sobre la brida, o sobre la válvula, donde quiera que lo podamos, donde lo requeramos. Y el principio es que el eje se fija y la cuchilla va girando. Entonces esta cuchilla, que bueno, aquí no se ve muy bien, aquí este es el porta herramienta, aquí está montada la cuchilla se desplaza en este eje para hacer el avance y con este manubrio que atrás el operador controla el corte. Aquí la tenemos montada boca abajo, aquí montada sobre una válvula. Esto, digamos, estas 3 fotos que vemos aquí corresponden al rango que van desde C hasta 24 pulgadas, es este tipo de montaje. Ya cuando vamos de 24 pulgadas en adelante, tenemos estas opciones, como vemos aquí, que son básicamente es un elemento que se monta primero sobre la pieza, se alinea, dependiendo de la especificación, y luego se monta el equipo. Se hacen 2 partes, digamos. Y aquí abajo, por último, tenemos el mismo equipo de montaje interno, pero con un accesorio que es como un plato que permite hacer el montaje superficial. O sea, aquí no hay un espacio para meter un eje o una pieza de este tipo, sino que hay un plato que se fija con sus accesorios. Para el caso del montaje externo, estos equipos básicamente son un anillo, como lo pueden ver acá. El anillo tiene unas patas, sobre esas patas se hace todo el proceso de alineación y fijación y posteriormente se monta el brazo de mecanizado. En el brazo de mecanizado tienen una cola de Milano que controla el avance y otra cola de Milano que controla la profundidad. ¿Cuáles son las operaciones que hacemos con ellos? Bueno, podemos hacer refrentados, podemos hacer tronzados o biselados. Tronzado cuando tenemos este arreglo, esto es un anillo, es un anillo bipartido, se coloca en 2 medialunas y tiene 2 portaherramientas. Un portaherramientas tiene la capacidad de hacer el corte, el tronzado de la tubería, y el otro tiene la capacidad de hacer el biselado. Entonces, este tipo de equipo se utiliza mucho, sobre todo cuando tenemos dificultades para inertizar o es muy grande la tubería, no podemos hacer una inertización efectiva al 100%, entonces se utiliza esto para hacer el corte en frío. También se utiliza cuando queremos generar un bisel que no cree zonas de afectación por calor, debido a cortes con soplete, por ejemplo, con antorcha, y cuando no queremos contaminar el bisel con elementos abrasivos de un esmeril portátil. Otra modalidad que tienen los tornos de montaje externo e inclusive algunos internos es hacer el backface. El backface es el refrentado de la cara interna de los intercambiadores de calor, que por lo general son complicados, porque digamos están los tubos presentes y en ocasiones necesitamos hacer ese asiento sin necesidad de desmovilizar el haz tubular a un taller o intentar girar completamente un haz tubular que lo puede dañar. Y por último, dentro de los tornos tenemos el que va montado en el eje. Entonces, si vemos la foto aquí a mano derecha, este es un torno portátil que se instala con estos accesorios y que el cuerno queda perfectamente alineado con el centro de rotación del eje y este husillo que vemos aquí se desplaza en su extremo, tiene una cuchilla que controla el corte y el avance. Y ahora tenemos la fresa. En la fresa tenemos 3 modalidades principales. Fresas de 2 ejes, donde esta fresa se desplaza en este sentido y en el sentido de la Z. No tiene capacidad para desplazarse en el otro eje, como por ejemplo esta, que se desplaza en el sentido del eje principal, en el Y así, y luego así en el Z, que es donde está el husillo de corte. Y tenemos una fresa de 3 ejes también, pero con desplazamiento circunferencial. Esta se parece mucho a un torno de montaje interno, pero en vez de tener un portaherramienta con una cuchilla fija, tiene un husillo con una cuchilla rotatoria.
Y por último tenemos el mandrinado o el boring bar, como se llama, como se le conoce popularmente en inglés. Es básicamente una barra de mecanizado que está fijada en los dos apoyos que vemos acá azules y tiene aquí una cuchilla que está fijada sobre la barra. La barra permite avanzar y la cuchilla tiene un mecanismo que permite ir profundizando en el corte. Aquí tenemos a la mano derecha la reparación de una caja reductora, de una pala eléctrica de minería. Y bueno, el taller tenía capacidad para poner 4 barras de mecanizado en simultáneo. Ok, entonces bueno, ya vimos un poco de metrología 3D, vimos los equipos de metrología 3D, hablamos de mecanizado en sitio, hablamos de los equipos organizados de acuerdo a su capacidad, a su montaje y a las operaciones de mecanizado que ejecuta. Ahora vamos a hablar un poquito de las normas que tenemos por allí y de las normas, lineamientos, prácticas recomendadas, varían, ¿no? Entonces empecemos. Antes de entrar en materia con la norma, hablemos un poquito de qué requerimos medir, ¿verdad? Pues la inspección para definir qué cosas debemos inspeccionar. Tenemos una cantidad de información previa que debemos tener a la mano para poder tomar la decisión, pues, y esto ya forma parte de los sistemas de integridad mecánica, en el caso que estemos hablando de sistemas de contención de presión. Tenemos que tener en cuenta cosas como, no sin limitarnos a ello, regulaciones legales, historial, mecanismos de deterioro, consecuencia de una fuga, costo de la inspección, en fin, una cantidad de información que nos permite definir el riesgo asociado. Y en función de ese riesgo, bueno, entonces está la matriz de riesgo que nos permite ubicar dónde está ese sistema o ese lazo de corrosión, si es un lazo de corrosión. Entonces, con ese escenario y con eso en mente, podemos decidir, ok, si tenemos que hacer un mecanizado en sitio, ¿a dónde puedo ir? ¿Dónde puedo buscar las tolerancias? ¿Qué me puede servir a mí de insumo para fijar un patrón de aceptación o no? Entonces, bueno, empecemos por ARMA PSC 2, que es la parte de las normas PSC que habla de todo lo que tiene que ver con reparaciones de recipientes y equipos a presión y otras cosas también, no solamente recipientes o tuberías a presión. Dentro de ella, una de las cosas que se menciona son los procesos de mecanizado, que están cubiertos, digamos que son una práctica aceptada. Entonces, si vemos los 3 primeros, los 4 primeros son básicamente procesos por abrasión. ¿Y por qué por abrasión? Bueno, porque están tratando o están haciendo un procedimiento para recuperar hermeticidad en asientos de válvula, en asientos de válvulas de seguridad, válvulas de control, etcétera, ¿no? Entonces tienen flapping, grinding, honing, lapping, básicamente son abrasivos que están haciendo un desbaste o un mecanizado de poco remoción de material, pero de una gran calidad superficial, que es lo que típicamente tenemos en los asientos. Y luego el machining abarca todo lo que tiene que ver con refrentado de bridas, mecanizado de asientos, de roscas, etc. Entonces, bueno, cuando revisamos las primeras variables que debemos controlar, tenemos una primera tabla donde la PSC2 ya hace un enlace con el PSC1, ¿no? Dice que cuando hablamos de la rugosidad, digamos, de esa calidad superficial que debe tener el asiento, ¿qué cosas debemos tomar en cuenta? Primero, el asiento o la rugosidad del asiento depende del tipo de empacadura que se está utilizando. Y lo podemos ver acá. Si nos vamos a las micro inch, que es quizás el más común, que es el que más conocemos, con el que se maneja, bueno, vemos que vamos desde 63 hasta 500. Y esos 63 y 500 es un valor de RA que se mide o bien sea con lo que llamamos coloquialmente un peine o un rugosímetro portátil, que es un palpador que va tocando esa rugosidad superficial y da un número. Ese número es el que vemos acá. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, y quizás es la más aplicable a campo, porque bueno, el rugosímetro sigue siendo un equipo especial, tiene que estar preservado bajo ciertas condiciones, cuando se saca hay que tener cuidado de no golpearlo, en fin. Digamos que choca un poquito con la dinámica del ambiente de trabajo o del ambiente industrial. Entonces, bueno, tenemos otra opción.
que son las placas patrón, y es una como la que ven aquí en la foto. Esta placa patrón lo que tiene son rectángulos donde tiene unas muestras estandarizadas. Cada rectángulo permite hacer una comparación del acabado superficial con el requerimiento. Entonces, a lo mejor aquí tenemos un 63 de refrentado, y aquí a lo mejor abajo tenemos un 250, un 125. Entonces lo que se hace es colocar la placa patrón sobre la superficie que se está evaluando y se puede determinar, mira, si está o no está dentro del criterio de aceptación. Luego tenemos la otra variable que debemos controlar, ¿verdad? Y es la planitud. Y entonces aquí nos vamos a detener un ratito y vamos a entender, o a repasar, ¿no? Que la planitud es la medición sobre un plano, vale la redundancia, donde tenemos el mayor valor y el menor valor. La diferencia entre el mayor y el menor es lo que nos da la planitud. La planitud en ocasiones se confunde con nivel, y son dos cosas distintas. De hecho, la planitud es una variable, es un atributo de forma, de acuerdo a las normativas de tolerancia, geometría y dimensiones. Y el nivel es una característica de ubicación o posición o alineación. Entonces hay que diferenciar las dos cosas. Esto que nos dice la norma en sus apéndices o es la práctica recomendada es planitud. Es decir, vamos a medir el asiento y vamos a obtener varios valores. Esos valores que estamos obteniendo tenemos que registrar la diferencia entre el mayor y el menor, y eso nos va a dar la planitud. Y volvemos otra vez a depender del tipo de empacadura, si son suaves o si son duras. Entonces aquí vemos que las tolerancias nos rondan los 0,15, es la más exigente. ¿Ok? Y luego, por último, tenemos lo que llamamos los defectos o la defectología. Entonces, esto es cuando tenemos una socavación, un rasguño, una raya. Entonces, cuando esto es tan grave que amerita un mecanizado, bueno, son los parámetros de aceptación. Y bueno, con un pit gauge podemos ver la profundidad, podemos ver con un vernier podemos caracterizar la extensión, la ubicación, y ahí ver si cumple, si pasa o no pasa. Igual depende de si es una empacadura dura o si es una empacadura suave. Después tenemos el otro conjunto de normas, y aquí ya vamos decantando un poquito, ¿no? Hablamos de intercambiadores de calor, pero con la norma de fabricantes, de la Asociación Americana de Fabricantes e Intercambiadores. Y bueno, ellos nos dan igualmente una serie de tolerancias dimensionales y nos dan un flatness, ¿no? Una planitud. Y vemos que la tolerancia en tema es considerablemente mayor que la de ASME y la que vamos a ver a continuación, 0,8 milímetros. Tema también tiene un apéndice de efectología para planches también. Pero se las incluyo en la presentación. Aquí me acabo de dar cuenta que no la agregué. Pero bueno, más o menos sigue el mismo principio de lo de ASME. Y cuando ya entonces entramos en la API 660, estamos entrando ya en equipos, en intercambiadores de calor de servicio severo, clase R, manejo de hidrocarburos. Es decir, bueno, podemos tener allí X cantidades de procesos de alto riesgo donde una fuga es de una condición muy indeseada y nada tolerable. Entonces, bueno, vemos que tiene para las tolerancias de rugosidad, bueno, también está entre el rango de 63 y 250, con las mismas, digamos, con lineamientos muy parecidos a los que tiene ASME en su norma anterior. La planitud, vemos que tiene tolerancias parecidas a las de ASME, inclusive más estrictas. Aquí tenemos un 0,08 y un 0,15. Y depende, ellos lo asocian, la reducen un poquito más por el diámetro nominal del intercambio. Entonces, luego de que, bueno, ya vimos metrología, vimos equipos de mecanizados, vimos algunos criterios de aceptación o criterios de inspección, tolerancias, rugosidad, planitud, básicamente. ¿Cómo es el proceso de inspeccionar esto? Tradicionalmente lo que se usa es un torno portátil, es la práctica que ha sido
heredada durante años. Este torno, en el torno se coloca un reloj comparador, que lo podemos ver aquí a mano izquierda, y bueno, se ejecutan X cantidades de mediciones de acuerdo al tamaño y a la norma, y se registra el valor. Entonces, bueno, aquí hay que tener en consideración toda la logística, todo el tiempo que requiere montar un equipo, 2 equipos, a lo mejor hasta 3 equipos en paralelo en una dinámica como la que tenemos aquí, en una parada de planta, donde, bueno, desmontas todo, tapa channel, casco, sacas intercambiador, limpia intercambiador, inspección. Entonces, bueno, lo hace en verdad bastante complicado. Por eso la importancia de, bueno, que vamos a inspeccionar en función del riesgo y del beneficio, ser bien selectivos en dónde debemos hacer eso. Y no por último, quizás este recordatorio, el proceso de mecanizado es de naturaleza irreversible. Si nosotros hacemos un mecanizado y el equipo no ha sido alineado de la mejor manera o no se han tenido los cuidados respectivos, podemos generar un daño irreversible. Y cuando el daño es irreversible, es que estamos desprendiendo material. ¿Cómo vamos a hacer para volver a ese material? Vamos a tener que recurrir a soldaduras, aportes de material, encamisados, que son condiciones, en algunos casos, peores a las que tenía el equipo originalmente. Entonces, por poner un ejemplo, les voy a mostrar este caso. Tenemos un intercambiador. En la inspección dice que hay necesidad de hacer un refrentado en la cara del casco antes del channel, pero el proceso de mecanizado no tuvo los suficientes controles y se afectó la perpendicularidad de la brida. Lo que tenía un centro de referencia o un center line que vemos en las líneas negras, ahora quedó con una línea anaranjada. Y a lo mejor esto es imperceptible, porque cuando haces la inspección ves que el mecanizado está perfecto, el acabado superficial, la rugosidad está muy bien, pero cuando chequeas esta variable te das cuenta de que aquí está generando un problema. Y a lo mejor aquí, en donde se hace el mecanizado, no hay problema, pero cuando montas el channel, montas la tapa, entonces este error se va a ir agrandando en la medida en que nos vamos alejando de la superficie. Entonces va a haber problemas en tubería, va a haber problemas en tornillería y así. Entonces, una condición que no tenía este intercambiador, que es, por ejemplo, el fenómeno de la rotación de flange, entonces va a generar ahora fuga, porque el flange se va a abrir, va a ser más susceptible a los esfuerzos del proceso. Entonces, bueno, seguimos. Las aplicaciones más comunes de mecanizado en sitio, ¿cuáles son? Refrentados, cuando hablamos de bridas y asientos de empacadura. Fresado, cuando hablamos de superficies planas, bases, sol plate, o particiones en intercambiadores de calor, o recuperación de cuñeros, inclusive de bridas cuando son bridas de gran tamaño. Los rectificados por lo general se dan en los rodillos y en las ruedas llantas de hornos rotativos o molinos. Los tronzados y los biselados ocurren con mucha frecuencia en las tuberías. El barrenado es en todo aquello alojamiento cilíndrico que sea un mecanizado interno mayormente, y los cilindrados o montajes en ejes es cuando es superficie externa. Entonces, bueno, ya vimos la parte de mecanizado. Ahora, ¿cómo, digamos, hablemos de algunas aplicaciones prácticas de la metrología 3D? Bueno, cuando necesitas hacer inspecciones de asientos de intercambiadores de calor, el Acer Tracker te permite hacer, por ejemplo, toda esa barrera de intercambiadores a lo mejor en un par de días. Puedes tener certeza de la calibración y de la medición que estás haciendo, y no de depender de un instrumento manual como un reloj comparador, en el caso de que lo utilicen, porque a veces se omite ese paso. Otro es el proceso de cuando son turbomáquinas o equipos críticos, donde necesitamos hacer la recuperación de una fresa, un fresado de la base, generadores o bombas de alta criticidad. Bueno, está la fresa, se hace con la fresa, y el Laser Tracker como proceso de apoyo para hacer la alineación de la fresa y el control dimensional durante todo el proceso de mecanizado. En este ejemplo, por ejemplo, para mostrarles algo, aquí tenemos esta fresa, debería ser montada perpendicular, en un plano perpendicular al eje de rotación. El eje de rotación lo representa el plano del volante que tenemos aquí, y estas son las bases del generador. Entonces, esta base tenía que estar perfectamente perpendicular a este eje de rotación. Entonces, bueno, el láser nos permite determinar este plano y colocar la bancada de la fresa paralelo a ese plano. En esta presentación tenemos la misma aplicación de la metrología 3D en el proceso de mecanizado,
de la caja reductora de un winche de una pala mecánica de minería. Entonces, la metrología fue utilizada para validar las distancias de centro a centro en cada uno de los alojamientos. Estos alojamientos llevan rodamientos y engranajes. Entonces, bueno, la precisión que demanda es la precisión exigida por el fabricante. En este proceso tuvo en cada una de las etapas el fabricante del equipo, antes de hacer la liberación. En los rodillos, bueno, tenemos la alineación, donde buscamos controlar nivel, perpendicularidad y paralelismo. Se hace el barrido de todas las mediciones, se representan las entidades geométricas y al final tienes un reporte, se obtiene un reporte donde está el nivel y el paralelismo actual y posteriormente la corrección como queda. Cilindricidad, cuando queremos controlar la forma de las piezas o de las entidades. Y otra gran ventaja que ofrece el procedimiento es lo que llamamos armados virtuales, que es donde cada uno de los componentes son simulados antes de ejecutar el proceso, antes de ejecutar el armado. Es decir, aquí en este caso teníamos que armar un cilindro. Este cilindro debía obedecer con las tolerancias del fabricante. Este cilindro que ven acá. Después, el cilindro que se iba a cambiar tenía una tapa, obviamente. Esta tapa iba a ser instalada en el nuevo cilindro. Este cilindro fue armado con la planta en servicio. Una vez alcanzadas las dimensiones y validadas por el fabricante, se decide parar la planta e iniciar el proceso del proyecto. Se desmonta el cilindro viejo, se desmonta la tapa. Ya teniendo estas medidas, se hace la inspección de esta tapa y se simula el ajuste resultante de este cilindro con esta tapa. Entonces, una vez lo validado que todo estaba bien, se autoriza la manipulación de la tapa hasta el cilindro. Este cilindro se encontraba en proceso de instalación. O sea que todo iba ocurriendo con la menor pérdida de tiempo posible y en paralelo la mayor cantidad de actividades. Después tenemos las aplicaciones de turbomáquina, donde se suelen hacer con ejes patrones. Y bueno, se sustituyen por la medición igual con la metrología 3D. Inspecciones de rotores, cuando necesitamos validar que ese rotor esté en condiciones antes de hacer todo el proyecto o inclusive parar la planta. Cuando necesitamos validar también las carcasas de los equipos. Lo mismo para compresores centrífugos. Inclusive los armados virtuales de rotores de repuestos con carcasas o cuerpos de tobera. En el caso de laminación de acero, laminación de tubo, la validación de los niveles, la validación de las placas de desgaste, la alineación y la perpendicularidad de las cajas reductoras y de los centros motrices en cada uno de los bastidores. Aquí tenemos, por ejemplo, un ventilador donde el cliente no tenía una manera de poder hacer la inspección previa a la parada de la caldera. Y él pidió que por favor verificáramos la condición del rotor. Al hacer la inspección se consigue una desviación de 8 milésimas de pulgada en uno de los extremos, con lo cual no era viable hacer el cambio de rotor. Otra aplicación es la validación del plano de apoyo de motores o generadores, donde, bueno, a veces la pata coja o la pata chueca o la deformación del punto de apoyo no está en la base, sino que está en la carcasa del motor o el generador. Y bueno, aquí les dejamos los beneficios en la presentación y de acuerdo a los registros que tiene Faro, que es uno de los principales fabricantes de este tipo de tecnología, en 87% de los casos se consiguen reducciones de 25 a 50%. Estas son nuestras coordenadas. Estamos a la orden, cualquier consulta. Por favor, no duden en contactarnos. Estaríamos encantados de atenderlos. Y bueno, abrimos el ciclo de preguntas. Claro que sí, ingeniero José, muchas gracias. Bueno, vamos a ver aquí qué preguntas tenemos. Aquí tenemos al ingeniero Héctor Castellanos. Vamos a verificar si tiene micrófono el ingeniero Héctor. Ingeniero Héctor, muy buena tarde. Por favor, le da clic a su micrófono. Ok, aquí nos escribe. ¿Cómo asegura el centrado de torno de interiores? Mira, hay dos maneras, midiendo con un reloj comparador la geometría.
si lo hacemos con un reloj comparador. Y nada, es un proceso de centrar el portaherramientas contra la superficie que estamos midiendo. Eso cuando es tubería o digamos no son procesos de alta precisión. Si es algo de alta precisión y el diámetro es grande, nosotros consideramos diámetros grandes de 30, 48 pulgadas en adelante, el tracker es nuestro mejor amigo porque nos permite hacerlo de una forma rápida y sin errores. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, ingeniero José, muchas gracias. Bueno, les recuerdo que a la parte superior derecha se encuentra el panel de control, en donde verán un icono de una manito. Si tienen alguna pregunta, por favor le damos clic allí y yo les habilitaré su micrófono. Perfecto, mientras que sucede esto, les voy indicando que les acabo de compartir el link de la actividad que tenemos a continuación. Charlas, entrevistas con expertos en mantenimiento y gestión de activos. Aquí tenemos al ingeniero Waldi Fong Silva. Ingeniero Waldi, por favor le damos clic a su micrófono. Nuevamente, ingeniero, por favor. No me quiere deshabilitar. Aquí tenemos una pregunta de Gilberto Cedillo. Correcto. Y dice la Sí, pregunta. decimos los equipos Adelante, sí, ingeniero, la adelante, leo. adelante. Dice, los equipos Laser Tracker necesitan calibración. Hay dos maneras en las que se maneja el tema de la calibración en los Laser Tracker. El Laser Tracker tiene antes de, digamos, ponerlo en servicio, hay una rutina de compensación. Y esta rutina de compensación lo que asegura es que cada una de las variables y parámetros del equipo se según las especificaciones del fabricante. Entonces, este proceso de compensación consiste en medir 3, 4 puntos aleatorios en distancias y ubicaciones aleatorias. Él mide la secuencia e internamente hace su compensación. Si la compensación pasa, el mismo software, el mismo equipo informa de que está listo para salir a trabajar. Esa es una. La segunda es a través de barras patrones, que lo que tenemos son barras de material inbar, que son, digamos, de baja afectación por dilatación térmica. Estas barras están calibradas y tienen una distancia conocida. Entonces lo que hacemos es medir la barra de extremo a extremo y la medida que nos da allí tiene que coincidir con el patrón de calibración. Por lo general, el equipo solo debe ir al fabricante cuando sucede algún problema, cuando no pasa la compensación, en fin. Perfecto, ingeniero José. Ingeniero Waldry, le invito a que por favor haga su pregunta por medio de nuestro panel de preguntas. No ha sido posible activarle su micrófono. Por favor. Perfecto. Aló. Lo escuchamos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Waldir Fon Silva y estoy coordinando el programa de metrología en la Universidad de Cartagena. Me interesa sobremanera, digamos, lo que precisamente comentaba el ingeniero anterior, pero no terminé de escuchar, pues, la respuesta porque me fui a buscar los audífonos. Bueno, ¿cómo garantizan la trazabilidad precisamente de estos patrones de medición? Digamos, esos patrones con los que ustedes, digamos, calibran los equipos, ¿son trazables a algún patrón internacional, por ejemplo, en el PTB de Alemania, con el Senan de México? O sea, ¿cómo garantizan esa trazabilidad? Y ese sería una pregunta. Y lo segundo, digamos, esta es tecnología que, o sea, es tecnología alemana, digamos, lo pregunto porque de pronto me interesa como para entrar en contacto con el fabricante. Sí me interesaría como tener, digamos, esa referencia para ver cómo hago como para adquirir un equipo de esto. Bueno, Sí. gracias. Okay.
No, gracias a usted por el interés y la pregunta. La primera parte, ¿no? ¿Cómo garantizamos la calibración y la trazabilidad? El equipo, son dos rutinas que se ejecutan. La primera es una rutina de compensación, que es algo parecido a lo que hacemos cuando tenemos una barra patrón en un micrómetro, ¿verdad? Que le ajustamos el cero. Se ejecuta una rutina de compensación, él tiene todo un algoritmo donde hace sus cálculos y estimación de cuál es el error que está teniendo respecto a las distancias que él está predefiniendo. Y bueno, al final hay una validación que dice pasa o no pasa. Si él dice pasa, entonces es la manera correcta de utilizar el equipo. Nosotros tenemos por práctica, cuando entregamos el informe, entregar el resultado de la calibración día a día, inclusive cuando son largas sesiones de medición, cada 4 horas, cada 3 horas, si fuimos a almorzar y regresamos, y se hace un chequeo inclusive contra patrones que se colocan en el espacio para validar que todo lo que se midió desde ahí, entre chequeo y chequeo, está bien. En el momento en que tenemos un drift o un deslizamiento, entonces tenemos que repetir hasta la última medición donde tuvimos un buen referencia. El segundo pregunta, o la segunda parte de la primera pregunta, es cómo tenemos trazabilidad. Estas son barras INVAR que se envían a un laboratorio certificado, pues entonces, ahorita no recuerdo el nombre de la norma ISO, pero en verdad tienen todo esto, van contra un patrón y va a un laboratorio donde emite un certificado de metrología que se envía con cierta frecuencia dependiendo del sistema de aseguramiento. Y entonces nada, se agarra ese patrón, se coloca, se sigue el procedimiento interno donde se coloca a determinadas distancias y en determinadas posiciones horizontales y verticales, y entonces eso nos permite dar respuesta a eso, al tema de la trazabilidad y la incertidumbre. Es un patrón portátil, digamos, va en unas cajas especiales, es una barra de INVAR mecanizada con una distancia, unas miden 750 milímetros, otras miden 2 metros, va a depender de lo que de cada requerimiento y de cada dimensión que estemos midiendo. Y el certificado que emite el fabricante con el equipo dice las tolerancias que corresponden para cada distancia. Y también existe una normativa que se la podemos compartir, donde dice, donde todos los fabricantes se pusieron de acuerdo en cómo vamos a medir la precisión de nuestros equipos y qué procedimientos vamos a seguir. El procedimiento riguroso o el procedimiento de campo, digamos. Respecto a la segunda parte de la pregunta, el Laser Tracker es una tecnología que nació en Estados Unidos para dar respuesta a la industria de la aviación, porque bueno, no es lo mismo mantener una mesa de coordenadas en un galpón que mantener Laser Trackers. Por ejemplo, Boeing, que sabemos que es uno de los principales fabricantes de aviones, tiene en su arsenal algo como 80 Laser Trackers. Entonces, bueno, por ahí imagina todo lo que cuesta mantener esa tecnología, pero también todo el beneficio que les permite. Y comparto aquí rápidamente una anécdota, cuando estábamos en la capacitación de Spatial Analyzer, teníamos gente de Boeing con nosotros, y una persona preguntó que si alguna vez les había ocurrido tener exigencias de mecanizado en la micra, o sea, 0,09, 0,08 micras. Entonces, una persona dijo de manera jocosa que nadie tiene mecanizados en esos niveles. Entonces, una de las personas de Boeing, el supervisor de mecanizado de esa planta que estaba allí, dijo, no, nosotros sí tenemos ese nivel de exigencia en los mecanizados y solo lo perdemos cuando alguien, sin avisar, nos abre la puerta del sitio donde tenemos toda la atmósfera controlada para hacer mecanizado. O sea que con la variación de presión que ocurre dentro del sitio donde están mecanizando, les afecta esa tolerancia. Y bueno, si hay 3, 4 fabricantes con presencia inclusive en la región, nos deja su correo, nos contactamos y se los ponemos en contacto con ustedes. Nosotros no comercializamos el equipo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero José. Gracias, ingeniero Walt, por su pregunta. Y continuamos con las preguntas del ingeniero Gilberto Cedillo. ¿Qué sucede si es necesario medir el lado del equipo donde el láser no tiene acceso? ¿El equipo puede moverse? ¿Afecta la medición de los Sí. cambios de temperatura y humedad del ambiente? Sí, cómo no. El equipo se puede mover arriba, abajo, de lado, medio lado. También es apto para trabajar en ambientes de humedad. Él es IP54, que es un nivel de hermeticidad, digamos.
Eso son rocíos, ¿no? No es que vamos a poner manguera de agua encima del equipo. Y la otra cosa es, sí, tiene una estación de metrología portátil donde se está haciendo medición permanente de la presión barométrica y la temperatura en la que se está midiendo en cada punto. O sea, cuando nosotros vamos a la propiedad de cada punto, tenemos el registro de presión y temperatura que hizo la unidad de medición meteorológica, de meteorología, no de metrología. Y adicional, cuando estamos trabajando con dilatación, con componentes que son susceptibles a dilatación térmica, medimos la temperatura de la pieza con un termómetro calibrado con termocupla, y esas mediciones de temperatura las llevamos a al estándar de 20 grados centígrados, que es sobre el cual se hace el diseño y la construcción del plan. Entonces eso nos permite tener todas las mediciones, independientemente de qué hora las hice, referidas a 20 grados. Eso sucedió en el proyecto que estamos viendo, que les mostré ahí del armado virtual. Solamente por efectos de cambio de dilatación térmica ya quedábamos fuera de la tolerancia. Perfecto, ingeniero José. Vamos con la última pregunta, el ingeniero Orlando Quilinche. Vamos a ver si tiene micrófono, ingeniero Orlando. Tiene el micrófono habilitado, ingeniero Orlando. Ok, aquí nos pregunta. ¿Estos equipos están ya a la venta o son equipos de la misma empresa y solo hacen servicios? ¿Podrían compartir su catálogo y también la diapositiva? Muy excelente. Soy instructor de mantenimiento en Senati, Perú. También interesado para compartir esa tecnología. Sí, con mucho gusto le compartimos la información de la tecnología. Nosotros solo ofrecemos el servicio, no vendemos el equipo. Nos ponemos en contacto con Faro, que es el fabricante que nosotros utilizamos. Perfecto, ingeniero. Entonces, si es posible, en el momento que organice la presentación, para podérsela compartir con nuestros ingenieros asistentes a esta conferencia, por favor, también nos regala los datos para podérselos enviar a todos. ¿Perfecto? ¿Le parece? Seguro, con gusto. Excelente. Entonces, una vez finalicemos esta presentación, les va a llegar a sus correos electrónicos una evaluación. Por favor, la diligenciamos y a las personas que la diligencien, efectivamente les estaremos enviando posteriormente esta presentación. Perfecto, ingeniero, no tenemos más preguntas. En verdad, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos tan excelente presentación, ingeniero José Rodríguez, y esperamos continuar contando con su conocimiento en una futura conferencia. Seguro. No, muchas gracias. Gracias por el tiempo y la participación. Y estamos a la hora. Claro que sí, a usted, ingeniero, muchas gracias. Y bueno, tienen en sus pantallas también, en este momento, Congreso Internacional de Mantenimiento. 22º Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos y Expo Mantener. 100% virtual del 19 al 22 de agosto. Es un excelente evento, ya reconocido a nivel internacional. Así que los esperamos. Allí a la parte inferior de sus pantallas encontrarán los datos de contacto y el correo electrónico si desean tener más información. Y también pues los invitamos a continuación a la entrevista, programa de entrevistas, mantenimiento basado en condición. Es el tema en un momento que vamos a presentar. Charlas con expertos en mantenimiento y gestión de activos. Nuestro periodista encargado, nuestro ingeniero Juan Carlos Orrego, y nuestro invitado es el ingeniero Javier Ruiz. Perfecto, ingeniero José Rodríguez, muchas gracias nuevamente en nombre de ASIEN y del Departamento de Servicio al Ingeniero. Esperamos que continúen con nosotros en la próxima charla. Muy buena tarde y ya nos vemos nuevamente. Bienvenidos, que estén muy bien. Chao, hasta luego.